Y muy bien, tal como lo prometimos en el anterior video, ahora vamos a encontrar la ecuación de la hipérbola, pero vamos a empezar con el caso más fácil, al igual que en las otras secciones cónicas ya estudiadas, la hipérbola con centro en el origen y cuyo eje transversal va a coincidir con el eje X. Entonces ahí está, el centro de esta hipérbola, vamos a ir poniéndolo. El centro de esta hipérbola C mayúscula va a estar en el origen, en el punto 0, 0, y pues si su eje transversal coincide con el eje X, significa que los focos de esta hipérbola, que los focos se encuentran sobre el eje transversal, pues entonces los focos también van a estar sobre el eje X. Eso está bastante interesante. Ahora, la distancia que hay desde el centro de la hipérbola hasta un foco, pues esa distancia se le llama A. Igualito que, ay, perdón, se le llama C minúscula. Ojo, este C mayúscula, el centro, C minúscula es una distancia, exactamente igual que en la elipse. Es muy parecido. Entonces, la coordenada de este foco sería C en X y 0 en Y, ¿verdad? Porque hemos acomodado de hipérbola en la parte más sencilla para analizarlo. Este otro foco va a tener como coordenadas menos c en x y 0 en y. Muy bien. Ahora, la hipérbola, cuando corta al eje transversal, hay dos puntos, como tú puedes ver, donde esta hipérbola va a cortar al eje transversal. A esos puntos se les llama vértices y se los representa con B. Entonces este va a ser un vértice cuya distancia va a ser, aquí te lo digo, dame un segundo, es un poquito complicado. La distancia desde el centro hasta el vértice es igual que en la elipse, recibe el nombre de A minúscula. Entonces, este vértice de acá, vértice 1, va a tener como coordenadas menos A minúscula en X y 0 en Y. Está un poco difícil meter tantos nombres, tantos datos por ahí. Entonces este otro vértice exactamente va a ser igual. No sé ya dónde meterlo por acá. Vértice 2 va a ser igual a... Recuerda, esta distancia es A, es la misma que esta, ¿no ve? Entonces va a ser A en X y 0 en Y. Muy bien. Ahí están los ejes, transversal conjugado, el centro, los focos y los vértices. Ahora, nosotros sabemos que la hipérbola son todos los puntos cuya diferencia de distancias, distancia 1 menos distancia 2, va a ser igual a un número constante. ¿Cuáles son esas distancias? Pues simplemente todos los puntos, este es el punto, lo vamos a poner más arriba mejor. Todos los puntos, lo voy a tener que hacer con otro color. Quiero que quede bien claro. Entonces vamos a tratar de usar varios colores si es necesario. Entonces, esta es una de las distancias. La distancia desde un foco hasta un punto fijo. A este punto le vamos a llamar el punto XY. Este es un punto general dentro de la hipérbola, el punto XY. Y dice que si a esa distancia yo le resto esta otra distancia, es decir, desde el punto hasta el otro foco, a esto le vamos a llamar distancia 2, entonces es indistinto el nombre, cualquiera puede ser 1, cualquiera puede ser 2. Entonces la diferencia, o sea, la resta de estas dos distancias, tiene que darme un valor constante al que yo le llamo K. Ahora, bueno, y tú puedes graficar esto, intenta darte varios puntos, vas a ir viendo que cuando la diferencia es constante, va a ir obteniendo esta como curvita de ahí. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos a entender primero algo muy interesante. La diferencia le estamos llamando K. Imagínate ahora que vamos a considerar solo este punto de acá, lo voy a hacer con otro color más. Vamos a considerar solo el punto de acá, la intersección de la hipérbola con el eje transversal, o sea, el vértice. ¿Cuál es la distancia que hay hasta el vértice? Mira, la distancia, recuerda, todo esto es A, ¿no ve? Todo esto es A. Entonces, la primera distancia sería
desde aquí hasta acá, ¿verdad? Desde un foco hasta un punto de la hipérbola, y la otra distancia sería desde el otro foco hasta el punto de la hipérbola. Entonces la otra distancia sería más o menos eso de ahí. Ahora, estas distancias, si lo analizamos un poquito, mira, son muchas partes, pero no importa. Esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá, ¿verdad? Entonces, si distancia 1 va a ser todo esto y distancia 2 es esto de acá, ¿qué pasa si yo hago esta diferencia? Distancia 1 menos distancia 2. ¿Qué voy a tener acá como resultado? Pues mira, tómalo en cuenta de esta forma. Si esta distancia 1, que es esto, yo le hago una pequeña sección que sea del tamaño de distancia 2, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta distancia que hay de acá a acá, ¿verdad? En otras palabras, esta diferencia de las dos distancias es la distancia que hay entre los dos vértices, y como por definición de hipérbola esa diferencia se tiene que mantener, pues esa diferencia se va a mantener no importa dónde esté el punto de la hipérbole. Por lo tanto, esta diferencia es igual a todo esto. Y como esto de aquí es A y esto también es A, pues todo esto va a ser 2A. Qué interesante, eso es bien interesante y nos va a ayudar un poquito a hacer la demostración que vamos a hacer ahora. Sabemos nosotros que la diferencia de las distancias es un valor K. Primer paso. En lugar de ponerle K, yo le voy a poner 2A. ¿Por qué? Por lo que ya te acabo de explicar. Vamos a continuar. Ahora sí, las distancias. Y las distancias yo las voy a escribir directamente. La distancia 1 es la distancia entre P y F1. Entonces, la distancia 1 es la distancia entre P y F1, y todo eso menos la distancia 2, que va a ser la distancia entre el mismo punto P, pero esta vez con F2, todo eso tiene que ser un valor constante al cual nosotros le vamos a llamar 2A, porque ya hemos visto de dónde nace, viene de ahí. Esa es la diferencia, la resta. Bueno, vamos a continuar. La distancia, fórmula de la distancia. Raíz de x2 menos x1. X menos c se vuelve x más c. Esto es lo mismo que como lo hemos hecho en la parábola, en la elipse. Es muy parecido, entonces espero que esté siendo paso a paso. Esto sería x más c elevado al cuadrado más y2 menos y1. Y menos 0 sigue siendo y al cuadrado raíz. Esa es la primera distancia, menos la otra distancia que va a ser muy parecida, x2 menos x1, sería x menos c al cuadrado más y2 menos y1, nuevamente más y al cuadrado, y raíz de todo eso, y eso me va a dar 2a. Vamos a continuar. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces esto yo lo mantengo ahí en este lado, y este menos todo ese término lo voy a llevar al otro lado, y aquí voy a tener entonces esto de acá, raíz. Vamos a elevar ambos términos al cuadrado. Entonces aquí simplemente va a desaparecer la raíz y me va a quedar x más c al cuadrado más y al cuadrado, pero acá voy a tener el cuadrado de un binomio si es que elevo todo al cuadrado, ¿no ve? Entonces va a ser el cuadrado del primero, 4a cuadrado, más el doble producto de estos dos términos, o sea, 4a raíz de todo esto, x menos c al cuadrado más y al cuadrado, se parece mucho a la demostración de la fórmula de la elipse, más el cuadrado de este otro, que simplemente va a ser todo pero sin la raíz, y eso sería x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y pues vamos a empezar ya a simplificar todo lo que podemos, que en este caso sería solo eso. Empezamos a desarrollar también todo lo demás. Aquí voy a tener este cuadrado de un binomio, sería x cuadrado más 2cx en orden alfabético, más c cuadrado, ¿verdad? En el otro lado, 4a cuadrado, este simplemente lo copio, no hay mucho que hacer.
Copiamos. Y aquí también voy a tener el cuadrado de un binomio, que sería x cuadrado, en este caso menos 2, menos el doble producto de ambos, más el cuadrado del segundo. Muy bien. Simplifico nuevamente lo que puedo. X cuadrado con x cuadrado, c cuadrado con c cuadrado también se va. Y me quedaría, esto lo voy a mandar acá, son semejantes, y pues me va a dar 4cx, y este también lo voy a mandar acá. Me va a dar menos 4a cuadrado, y en el lado derecho me va a quedar simplemente eso de ahí. Vamos a continuar, vamos a elevar nuevamente al cuadrado, pero antes de elevar al cuadrado voy a dividir todo entre 4. Entonces así se van a ir estos de acá, ¿verdad? Y me va a quedar simplemente cx menos a cuadrado igual a por todo esto. Ahora sí, vamos a elevar nuevamente ambos términos al cuadrado. Todo esto al cuadrado sería el cuadrado del primero, o sea, c cuadrado x cuadrado, menos el doble producto de la multiplicación. Y voy a escribir esa multiplicación en orden alfabético. El a antes que estos, más el cuadrado del segundo, que sería a la cuarta. Todo eso igual al cuadrado de esto. El cuadrado de esto sería el cuadrado de a al cuadrado, y todo esto al cuadrado pues es lo mismo pero sin raíz, entonces yo lo puedo escribir así. Muy bien, vamos a continuar. Todo esto simplemente lo copio porque ahora tengo que trabajar con el otro lado, y acá pues vamos a elaborar este cuadrado y al mismo tiempo lo multiplicamos por a. Cuadrado del primero, x cuadrado, por a cuadrado me va a dar a cuadrado x cuadrado. El doble producto sería menos 2cx, y todo por a cuadrado, menos 2a cuadrado cx. Esto sería c cuadrado, por a cuadrado sería a cuadrado c cuadrado en orden alfabético, y pues a cuadrado por y cuadrado. Simplifico lo que se pueda simplificar, en este caso este término con este término son exactamente iguales, entonces todo se simplifica. Voy a botar las variables que tienen x y y al lado izquierdo. Entonces aquí voy a tener eso. Este se va a ir al lado izquierdo a restar. Este también se va a ir a restar. Y en el lado derecho me va a quedar esto menos este. Entonces va a ser a cuadrado c cuadrado menos a la cuarta. Muy bien, vamos a factorizar y aquí sacamos factor común. Sería c cuadrado, voy a escribir primero el paréntesis y todo por x cuadrado. Aquí sería a cuadrado y e cuadrado. Y aquí también vamos a factorizar y voy a ponerlo de la misma forma. Igual con paréntesis. No, aquí voy a escribir primero el a cuadrado. Entonces aquí voy a tener c cuadrado menos a cuadrado. Muy bien. Tenemos c cuadrado menos a cuadrado en ambos. ¿Qué es eso? Pues nosotros vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar acá. Nosotros sabemos que c es esta distancia y a es esta distancia. ¿Cuál es más grande? Obviamente c es un valor más grande, ¿verdad? Entonces la distancia hasta el foco en esta ocasión es más grande, al revés que con la elipse. Entonces c va a ser mayor que a. Por lo tanto, c al cuadrado también va a ser mayor que a al cuadrado, y yo esto lo puedo traer aquí a restar, ¿no ve? Entonces c cuadrado menos a cuadrado va a ser un número mayor a 0, siempre. ¿Por qué? Porque c es más grande que a, y este número mayor a 0, pues como yo lo puedo escribir como un número cuadrado y le voy a poner de nombre b cuadrado. Y vamos a tener un número b cuadrado que siempre va a ser mayor a 0, y b pues también va a ser mayor a 0. Ahora, nosotros vamos a vamos a reemplazar. En lugar de escribir c cuadrado menos a cuadrado, vamos a escribir b cuadrado. Eso lo vamos a hacer acá. Entonces esto sería b cuadrado, x cuadrado,
menos a cuadrado y cuadrado, y aquí todo esto también es b cuadrado, entonces esto sería a cuadrado b cuadrado. Vamos a dividir toda la ecuación entre a cuadrado b cuadrado, y pues lo que me va a quedar va a ser esto, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, y todo eso igual a 1. Y ahí está, señoras y señores. Esta es la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje transversal sobre el eje X. Este es el eje transversal. Como tú puedes ver, es muy parecido al de la elipse, con una pequeña gran diferencia, que en la elipse esto es más y en la hipérbola esto es menos. Muy bien, entonces eso sería. De la misma forma, nosotros ya no lo vamos a demostrar, pero si la hipérbola fuera vertical, es decir, si sus dos ramas se abrieran hacia arriba y hacia abajo, la fórmula sería muy similar, pero en esta ocasión y estaría aquí, en el lado izquierdo. Y cuadrado sobre a cuadrado se mantiene sobre a porque es el número, es más grande que b. X cuadrado sobre b cuadrado, y todo eso igual a 1. Muy bien, entonces esa sería la fórmula también cuando la hipérbola ahora está en un sentido vertical. Espero que se haya entendido. En el siguiente video vamos a empezar a aplicar ya algunos ejemplos. Aquí está, aquí está como teorema, es lo mismo que hemos visto. Ahí está la fórmula, aquí está la pequeña igualdad, la sustitución que hemos utilizado. Este número b vas a ver que va a estar bastante interesante, pero eso lo vamos a ver directo en el siguiente video. Y pues esto lo analizamos en el siguiente video. Apoya al canal, dale un like y pues nos vemos después.